Es un mundo que convive con la ciudad de Cartagena. Aquí detrás mío está la colina de la Popa, en la cual los cimarrones solían esconderse cuando se fugaban en el siglo XVII. Y más modernamente, siguiendo la carretera, está la Loma de Nariño, a donde vino una de las primeras migraciones de los afrodescendientes que venían del Palenque de San Basilio, o sea, del mundo de los cimarrones. La cimarronía es sin duda la forma más alta, más intensa, más fuerte de la resistencia, de la lucha por la libertad, lucha que arrancó desde el mismo momento en que trajeron a los esclavos del África y que continúa hoy en ciudades como Cartagena. Cuenta la historia que la primera insurrección de esclavos africanos ocurrió en Santo Domingo en 1522, en el ingenio azucarero de Diego Colón, hijo del almirante. En la noche de Navidad, 40 esclavos aliados con otros de los alrededores atacaron a las autoridades españolas e indígenas. De inmediato, se inició una persecución monte adentro. La historia se repetiría en todas las colonias americanas que basaron su existencia en el trabajo de los esclavizados. La provincia de Cartagena se convertiría, desde muy temprano, en uno de los escenarios donde la resistencia contra la esclavitud de los africanos y sus descendientes americanos alcanzó los niveles más altos. El siglo XVII fue especialmente rico en rebeliones esclavas. Entre 1580 y 1640, por el puerto de Cartagena ingresaron más esclavizados que por cualquier otro puerto de América. La cifra estimada y registrada por los navíos de la época es de alrededor de 192,000. No obstante, para algunos estudiosos, debieron ingresar no menos del doble de esa cantidad. Seguramente, un número mayor a 400,000 esclavizados, muchos con destino a las plantaciones del Perú. Los siglos coloniales, la esclavitud fue la base de todo lo que se hacía en nuestro medio. La base del trabajo en las haciendas, la base del trabajo tanto en la ganadería como en la caña del azúcar, la base del trabajo del comercio, de las obras públicas, en fin, de los bogas. Es decir, la esclavitud nutrió en ese sentido a la sociedad del Caribe colombiano. La resistencia marcó la vida de los esclavos. Algunos hacían uso de las formas de rebeldía más sutiles, disminuyendo el ritmo de sus labores o mediante el manejo torpe de las herramientas de trabajo como forma de reclamar mejor trato por parte del amo. Otros recurrían a fugas temporales y los más osados emprendían una huida sin retorno, lejos del control de la sociedad esclavista. Esa historia que se le dio a conocer y que nosotros conocimos y en las cuales nuestra generación y nuestras generaciones mayores fueron formadas, fue sobre una historia escrita, narrada y perpetuada por los amos o los esclavistas o los descendientes de esos amos, esos esclavistas españoles aquí en las Américas. Evidentemente tenían que plantear una historia desde la lectura de ellos y una historia donde se desconocía ese papel y esa contribución a la libertad como era uno de nuestros principios y que fue parte del principio del cimarronaje. Recordemos que la filosofía que inspiraba al hombre y a la mujer
de la época de la esclavización fue el cimarronaje, y el cimarronaje lo que significa es libertad y dignidad para las personas, para los pueblos que han sido maltratados, que han sido excluidos. Entonces, hay una continuidad de parte hoy y por eso se reescribe, se relee y se trata de tener un nuevo referente histórico, el cual se quiso ocultar precisamente para seguir, para seguir teniendo, ya de pronto no en la forma de la esclavización como se tenía antes, pero sí una esclavización mental, una falta de dependencia, de no tener unos referentes en una historia propia, en una historia que más que la historia de los que fueron esclavos, es la historia de la libertad. Se emprendieron